segunda de las unidades. Perfecto. La segunda de las unidades, que ahora, yo empiezo ya, Joana, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Decía, la segunda de las unidades que ya digamos que vamos a entrar en materia. Ahora sí ya vamos a empezar a hablar del español americano y en concreto hoy lo vamos a dedicar, probablemente hoy y alguna de las clases siguientes, a todos los procesos que van a dar lugar a la generación de un español americano. Fíjense que después del nacimiento de un español americano he puesto ahí el español antillano. Después explicaré por qué. Por tanto, vamos a empezar, como les digo, con esta cuestión que tiene que ver con la aparición de una forma de hablar esta lengua compartida que tenemos todos nosotros, que vamos a poder denominar ya español americano. Evidentemente, eso nos va a llevar, y lo vamos a ver ahora, a primero definir qué entendemos por español americano y, por supuesto, qué procesos dan lugar a ese español americano. Por tanto, para poder entender cuáles son los orígenes de este español americano, es necesario, en primer lugar, atender a dos cuestiones fundamentales. Y fíjense que vuelvo con las obviedades, ¿verdad? Por un lado, ¿cuáles van a ser los procesos que van a dar lugar a la creación de ese español americano? En realidad, lo primero que tenemos que atender es cómo se entiende el español americano, qué es el español americano y, por tanto, cuáles van a ser los procesos que generan la creación de esta realidad lingüística. Y, por otro lado, cuáles van a ser, si me permiten la metáfora, cuáles van a ser los ingredientes que van a participar en los procesos de creación del español americano. Y para eso, paradójicamente, vamos a tener, y es lo que vamos a hacer hoy, vamos a tener que hablar mucho de España. Vamos a tener que ver cuál es la situación lingüística que presenta la península ibérica en el siglo XVI para poder entender cuáles son los elementos que se incorporan en esta creación del español americano. Vamos a estudiar con calma estas dos cuestiones. Es más, es a lo que vamos a dedicar la clase de hoy y probablemente la semana que viene. Pero quiero dar ahora una primera respuesta a estos dos puntos que me parece importante tratar. En primer lugar, tenemos que entender el español americano como una variedad original y diferente de todas las existentes previamente, que se va a crear por un proceso de coineización. Luego voy a definir el proceso de coineización. Es decir, frente a esa idea de el español de América es español de Andalucía trasplantado, que a veces, bueno, pues se puede escuchar por ahí, o quizá es uno de esos mitos lingüísticos que los no especialistas tienen, ¿verdad?, o comparten. Nosotros lo que tenemos que entender del español americano es que se trata de una variedad original, una variedad diferente en cuanto a sus resultados y en cuanto a su creación de las variedades que existen previamente. Y además, como les decía, que se va a producir por medio de un proceso concreto que se va a denominar coineización, que, repito, luego vamos a describir. Y por otro lado, he dicho que deberíamos entender, para poder estudiar de una forma más precisa esta aparición del español americano, deberíamos conocer cuál es la situación lingüística de la península ibérica en el siglo XVI. Vamos a dar ciertos rasgos para entender cómo era la situación de la península ibérica en el siglo XVI, pero hay uno que es el fundamental, que es que el español en el siglo XVI, en la península ibérica, es una realidad eminentemente variada. Tenemos que tener la idea de la variación histórica del español para poder entender los procesos de evolución que van a dar lugar al español de América. Y esto es importante porque se han visto trabajos de historia de la lengua, y voy a citar un trabajo magnífico, ¿sí?, como es, por ejemplo, la historia de la lengua de la pesa, que, como saben, es la obra, bueno, pues la primera obra que todos los que nos dedicamos a la historia del español leemos, ¿verdad? Y sigue siendo una obra fundamental. Quizá, si se le puede poner un pero a esta obra de la pesa, es que cuando describe el español en la Edad Media o el castellano en la Edad Media y el español en el siglo XVI, lo describe
o eso se da a entender en el texto como una realidad homogénea. Y no, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que caracteriza a la península ibérica en el siglo XVI desde el punto de vista del castellano, no digo ya si hablamos de otras lenguas, es la heterogeneidad lingüística. Es fundamental tener la idea de la variación en mente para poder entender cómo se crea el español de América y por qué el español de América es como es. Luego voy a volver a esta idea, pero quédense con esta cuestión de la variación, de la variedad que presentaba la lengua. Y vamos a hablar entonces de cuál es la base lingüística del español de América, es decir, cuáles son esos ingredientes que se incorporan a la configuración de esta nueva variedad que vamos a llamar español de América. En este sentido, he apuntado ahí unos principios básicos. Son tres cuestiones que a mí me gusta presentar al comenzar, luego las vamos a estudiar con calma, precisamente para poder entender más adelante el proceso de creación. Esas tres cuestiones son las que tienen ahí. Lo primero, de nuevo, una obviedad, el español americano es una evolución del español de España, ¿sí? O si quieren, de los españoles de España. Es decir, los orígenes primeros del español de América se encuentran en las variedades lingüísticas que se utilizan en la península ibérica durante el momento del llamado descubrimiento, ¿sí? Esto, repito, es una idea muy obvia, pero esto nos está llevando al siguiente punto, ¿verdad? O al punto que acabo de explicar, de por qué es importante conocer la situación lingüística del español de España para entender los orígenes del español de América. Porque evidentemente el español de América no es más que la transformación, la modificación en sus orígenes, repito, en sus orígenes, de ese español, de esas variedades, de esas formas de hablar español que se dan en la península en la época del llamado descubrimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad, esto lo vamos a estudiar también más adelante, vamos a ver que durante mucho tiempo los únicos hablantes que tiene el español en América son precisamente los emigrados de España y los hijos de los emigrados. Es decir, vamos a ver que en realidad esas formas de hablar español que llegan de la península van a ser durante un periodo probablemente más largo de lo que pueden imaginar, la base de ese español que se va a generar en el Nuevo Mundo. Por tanto, es importante tenerlo en cuenta. Segunda idea, que quizá también, bueno, pues puede ser un poquito polémica. ¿Cuáles son los orígenes cronológicos? Cuando estamos hablando de la creación del español de América, ¿de qué momento histórico estamos hablando? Bueno, es necesario hacer hincapié que frente a lo que se suele decir en la bibliografía, esta idea de que el español de América es la evolución del español de 1492, nosotros vamos a establecer este periodo de creación del español de América en un lapso temporal mucho más amplio, ¿sí? Es decir, el español de América no es español del siglo XV, ¿sí? Y digo esto porque si han leído, por ejemplo, a Zamora Vicente, habrán visto que hablan de el español de América como una evolución del español preclásico, del español de los reyes católicos. No, en realidad, cuando estemos hablando del periodo fundacional del español de América, tenemos que tener en cuenta un periodo bastante más amplio que ocupa, por no discutir, ahora lo voy a matizar, pero por hablar de todo el continente en general, por lo menos finales del siglo XV y todo el siglo XVI. ¿Sí? Y todo el siglo XVI. Por tanto, fíjense que el periodo de creación va a ser bastante más amplio de lo que tradicionalmente tenemos en mente. Fíjense que estoy hablando de si entendemos toda América en general. Ahora bien, para algunas zonas específicas, ese momento de creación va a ser todavía más tardío, siglo XVII o incluso siglo XVIII. Y eso lo podemos demostrar con los datos históricos en la mano, ¿no? Piensen, por ejemplo, cuando llega el español a la zona de lo que hoy es el norte de México. Evidentemente llega a partir del siglo XVII, de manera que la creación del español del norte de México, ese periodo fundacional del español de esa zona concreta, va a ser
el siglo XVII, imposible el siglo XV cuando no había ni un solo hablante de español en la zona. O piensen, por ejemplo, al otro lado del continente, la banda oriental, lo que hoy es el Uruguay, ¿verdad? Que se empieza a poblar a partir de, bueno, primero llegan los portugueses y demás, pero los españoles llegan a partir de la fundación de Montevideo en 1724. De manera que el momento fundacional del español uruguayo será el siglo XVIII, ¿vale? Por tanto, repito, frente a esa idea tradicional de que los orígenes del español americano se ubican en el siglo XV, nosotros vamos a tener en cuenta un periodo más largo. Un periodo más largo que puede ir del siglo XV al siglo XVIII, ¿sí? Pero, por no entrar en detalles y para hablar del continente como una unidad, nos vamos a quedar con finales del siglo XV y siglo XVI. Fíjense que esto nos lleva a otra cuestión muy interesante. Si en realidad yo digo que el español del centro de México se crea en el siglo XVI y el español de Venezuela, pensando que Caracas se funda en 1580, podemos suponer que se crea a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, y el de Uruguay se crea en el siglo XVIII, quizá no tengamos que hablar de el español de América, sino de los españoles de América, ¿sí? Por tanto, fíjense que ya no vamos a hablar de una única realidad, ¿verdad? Sino que desde el punto de vista de su cronología tenemos que hablar de distintos españoles de América. Y esto nos va a llevar también a una serie de cuestiones muy interesantes cuando hablemos de la coimerización. No entro en esos detalles, luego si quieren los podemos discutir. Vuelvo a la idea de que ese periodo de creación es más amplio de lo que tradicionalmente se dice en la bibliografía. En la bibliografía se habla de finales del siglo XV y tenemos que ubicarlo por lo menos en finales del siglo XV y todo el siglo XVI, ¿sí? Y es importante esta cronología porque sabemos que precisamente estos momentos, el siglo XVI, va a ser una época importantísima para la historia del español, que supone una serie de transformaciones radicales en la historia del español. Fíjense que el siglo XVI, cuando se habla de la revolución de los siglos de oro, ¿verdad? Es esa frontera, ese parteaguas, utilizando el mexicanismo, que nos separa un castellano antiguo, anterior al siglo XVI, de un español moderno a partir del siglo XVI. Pues bueno, precisamente cuando los españoles llegan a América y cuando se está gestando ese español de América de forma general, dejo fuera las excepciones que he señalado antes, se está produciendo este nacimiento del español de América precisamente en ese momento en el que el español está sufriendo las que son probablemente las transformaciones más importantes de su historia, desde que se crea como lengua. Quiero decir con esto que vamos a ver que este momento, sí, es un momento fundamental para la historia del español, tanto en España como en América, pero al mismo tiempo nos ayuda a entender muchos de los rasgos que presenta a día de hoy el español de América. Es decir, vamos a poder entender por qué hay muchos fenómenos del español, o mejor, vamos a poder entender muchos fenómenos del español americano precisamente porque se crea en este momento que, como digo, es un momento de cambio y de revolución radical. Y eso se refleja en cómo se genera y qué resultados adquiere el español americano o, como decía antes, los españoles americanos. Por tanto, fíjense, por un lado, el español americano como evolución del español de España, y vamos a ver, repito, que es que van a ser los españoles y sus hijos, la sociedad criolla, los únicos que van a hablar español durante un periodo muy largo de la historia. Quiero decir con esto que en principio no hay una hispanización de la población autóctona, pero eso lo estudiamos más adelante. Por otro lado, los orígenes cronológicos, olvidemos esa cronología mítica tradicional del español de América nace a finales del siglo XV, que le sirve, por ejemplo, a Zamora del Puente para decir, por eso es un español preclásico, por eso es un español arcaizante. Bueno, no nos vale esa idea. En realidad, el periodo de creación es más largo, por lo menos finales del XV y del XVI, y reitero la otra idea, ni siquiera hay un periodo de creación, sino periodos de creación variados dependiendo de la zona que tengamos en cuenta, aunque para hablar del continente como un todo nos quedamos con el XVI. Y por otro,
Tercer cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿cuáles son las características que presenta el español en estos momentos? ¿Sí? Sepamos cómo es el español de España en este momento en el que se genera el español de América y además teniendo en cuenta lo que aparece en el punto A, ¿no? El hecho de que el español de América es continuación del español de España. Son tres los aspectos fundamentales. Dos, que son aspectos que presentan todas las lenguas en todos los momentos. En este caso, el español no es original. El tercer rasgo, la expansión, es un rasgo que no necesariamente presentan todas las lenguas en todos los momentos, pero sí presentaba el español en estos momentos. Son esos tres rasgos que tienen ahí en el punto C. Expansión, transformación y variación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el español en el siglo XVI, me centro en el siglo XVI, es una lengua que se está extendiendo por zonas, por grupos sociales y por contextos de uso donde anteriormente no se usaba, expansión, que está sufriendo, lo he dicho ya, unos procesos de transformación importantísimos, trascendentales, ¿sí? Y que a resultas de esto, a resultas de su expansión y su transformación, resulta una realidad enormemente variada. Una realidad variada desde el punto de vista social y desde el punto de vista geográfico. Si alguien me dijera, defíneme en una frase el español del siglo XVI y yo en un ataque de osadía me atreviera a hacerlo, ¿verdad? Yo diría algo así, ¿sí? Una lengua que se está expandiendo social y geográficamente al mismo tiempo que está sufriendo procesos de transformación y que a resultas de todo ello presenta una variación enorme, ¿sí? Una variación enorme social y geográficamente. Esos son los tres aspectos que caracterizan, desde mi punto de vista, al español en el siglo XVI y que nos van a ayudar a entender la creación del español americano y también las características del español americano. Por tanto, si les parece, lo que vamos a hacer ahora va a ser estudiar o describir cada uno de estos aspectos de una forma un poquito más detallada para que, bueno, pues podamos entender todas estas cuestiones que luego vamos a utilizar para explicar el nacimiento del español de América. Vamos a empezar por la expansión, seguimos luego por la transformación y terminamos hablando de la variación. Cuando hablo del proceso de expansión, acabo de decir, el español en esta época se está extendiendo. Ahora vamos a ver en qué coordenadas se extiende, pero podemos decir que esta es la época en la que el español, el castellano los utilizo de forma sinónima, ¿sí? Ya sé que se podría matizar, ahora los utilizo de forma sinónima. El español se va a convertir en la lengua predominante en la península ibérica, ¿sí? De ser una más, ¿sí? Una más dentro del ecosistema lingüístico de la península, en el siglo XVI se va a convertir en la lengua predominante, ¿sí? Y cuando digo en la lengua predominante me refiero, o este predominio se puede ver desde dos puntos de vista. Por un lado, en cuanto a su difusión, ¿sí? Predominante porque es la que se utiliza en más territorio y por parte de más hablantes. Pero también predominante, y esto es lo fundamental, en cuanto al papel que adquiere como lengua de cultura, ¿sí? Predominante porque se ubica por encima en cuanto al estatus, en cuanto al prestigio, en cuanto a sus funciones, por encima de las otras lenguas que se hablan en la península. Por tanto, fíjense que cuando hablamos del proceso de expansión, estamos hablando de un proceso de expansión en dos ejes, ¿sí? Una expansión vertical, ¿sí? Que implica el uso del español en contextos donde anteriormente no se utilizaba, y una expansión horizontal que implica el uso del español en zonas, en grupos sociales, en grupos poblacionales que anteriormente no lo usaban, ¿sí? Por tanto, vertical y horizontal. Vamos a empezar por la vertical. Es más, antes de empezar a describir estas dos cuestiones, tengo que decir que este proceso, ¿sí? Que estoy diciendo que ocurre en el siglo XVI, en realidad no comienza en el siglo XVI. Es un proceso que comienza antes, pero digamos que tiene
su culminación en el siglo XVI. Por eso me estoy centrando. No piensen que es una cuestión que empieza ahora, ¿sí? Es una cuestión que empieza antes y que guarda relación, vuelvo a la relación con la historia que citábamos ayer, guarda relación con cuestiones no estrictamente lingüísticas, guarda relación con cuestiones políticas, económicas, geográficas, ¿sí? El español, el castellano como la lengua del reino de Castilla, que es el reino más rico, más poderoso, más grande, con mayor número de población, situado exactamente en el centro de la península. Todos esos factores explican que se vaya produciendo esta expansión vertical y horizontal desde la Edad Media y también en el siglo XVI, que es cuando llega a su punto. Empezamos, por tanto, con la expansión vertical, ¿sí? Y cuando estoy diciendo que el español se empieza a utilizar en contextos donde antes no se utilizaba, lo que estoy diciendo en realidad es que el español le está robando espacios de uso a otra lengua, que en este caso, por supuesto, es el latín, ¿sí? El español está escalando por la escala social y le está robando espacios que en momentos previos le correspondían, estaban reservados al latín, ¿sí? Eh, si viéramos cómo puede ser este proceso, podríamos definirlo como el español entra primero en la literatura, luego se extiende a la documentación notarial, luego se extiende a la historia, luego a las ciencias, luego a la filosofía, etc. Ese es el proceso, ¿sí? Este proceso de expansión, que en realidad no solo le ocurre al español, ¿verdad? Le ocurre también a otras lenguas románicas, otras lenguas nacionales durante esta baja Edad Media y el Renacimiento, tiene dos consecuencias, ¿sí? Tiene dos consecuencias que son muy importantes, ¿sí? Cuando yo explico esto, los alumnos generalmente piensan, mis alumnos de la universidad dicen, bueno, pues que el español se utilice en lugar del latín no es tan importante, simplemente pues antes se escribía en latín y en español. No, esa es una visión totalmente errónea. En realidad es un proceso fundamental por las consecuencias que tiene, que son consecuencias de dos tipos, como aparece ahí. Por un lado, consecuencias externas en lo que tiene que ver con el ecosistema lingüístico y por otro lado, consecuencias internas en lo que tiene que ver con la misma estructura de la lengua, ¿sí? ¿Qué quiero decir con consecuencias externas? Quiero decir que el hecho de que el español vaya ocupando el lugar del latín convierte al español en la lengua de prestigio dentro de ese ecosistema lingüístico en el que conviven muchos idiomas, ¿sí? Es decir, comienza a ubicarse con un estatus y un prestigio superior al resto de las lenguas de la península ibérica, y esto explica precisamente que vaya a extenderse horizontalmente, y esto además le asegura su supervivencia frente a las otras, ¿sí? En el momento en el que para un hablante de castellano, para escribir de medicina, puede escribir en castellano, pero un hablante de lengua materna gallego, para escribir de medicina, no considera que puede utilizar el gallego y tiene que utilizar el castellano, lo que está dando por hecho es que el castellano es superior al gallego y esto permite que el castellano cada vez tenga mayor estatus y se vaya situando por encima de las otras lenguas, lo que le asegura su supervivencia, ¿sí? Este es el proceso que explica por qué a día de hoy, y en realidad desde el mismo siglo XVI, el español no ha tenido ningún problema de supervivencia en la península, mientras que otras lenguas peninsulares sí que lo han tenido, ¿sí? Y en cierto modo lo siguen teniendo, sobre todo algunas de ellas, ¿sí? Por tanto, fíjense que es una cuestión fundamental. Y por otro lado, decía que también hay transformaciones desde el punto de vista interno, ¿sí? Desde el punto de vista interno. ¿Qué quiero decir con esto? Que las nuevas necesidades expresivas del español, el hecho de que, repito, el español se incorpore a estos nuevos ámbitos de uso, implica transformaciones en el propio sistema. ¿Por qué? Porque si quieres hablar de medicina o quieres hablar de derecho en castellano, vas a tener que incorporar nuevo léxico que te permita hablar de estas nuevas disciplinas de las que se hablaba en latín anteriormente. Ahora, el hecho de que el español experimente esta ampliación de los ámbitos de uso supone también una transformación del sistema en tanto en cuanto a la incorporación de nuevos elementos. Puede ser léxico, es lo más evidente, seguro que es lo primero que han pensado, pero pueden ser también, por ejemplo, cuestiones de tipo morfosintáctico, ¿sí? Estructuras sintácticas, y esto lo dice la PESA, por ejemplo, cuando se empieza a escribir ciencia en castellano,
es necesario introducir estructuras que sirvan, por ejemplo, para marcar los diversos tipos de causa. Y esto generaliza nuevos tipos de oraciones subordinadas. Esto produce la incorporación de nuevos marcadores discursivos, es decir, de una serie de herramientas morfosintácticas que sirven para expresar las relaciones lógicas. Antes no hacían falta estos elementos, porque después de todo no hacía falta esas sutilezas, si quieren, lógicas que se expresaban en latín. En el momento en el que se empiezan a expresar en castellano, hay que introducir medios de expresión para poder utilizar el castellano. Por tanto, repito, fíjense que esta expansión vertical, este robo de espacios al latín por parte del español, tiene dos consecuencias fundamentales. Por un lado, asegurar el privilegio, la situación privilegiada del español frente a las otras lenguas peninsulares y, por otro lado, como les digo, cambios en cuanto a la propia estructura del español. ¿Sí? Cuestiones estas que se están estudiando mucho. ¿Sí? Estoy pensando, por ejemplo, en Santiago del Rey Quesada, de la Universidad de Sevilla, que estudia algunas de estas cuestiones y son muy interesantes para ver este enriquecimiento, esta complejización de la sintaxis del español. Acabo con la expansión horizontal y luego abrimos el turno de preguntas, tal y como hicimos ayer. ¿Sí? Por un lado, tanto decía una expansión desde el punto de vista vertical. Por otro lado, una expansión horizontal. ¿Sí? El español se empieza a utilizar en lugares donde en el siglo XIII, por ejemplo, no se utilizaba. Le empieza a robar espacio a otras lenguas peninsulares. De nuevo, no es un proceso que empieza en el siglo XVI, es un proceso que empieza antes, ¿sí? Pero que tiene su culminación, si quieren, en el siglo XVI. Dice Lapesa, vuelvo a Rafael Lapesa, ya para el siglo XVI, dice él, la unidad lingüística de la zona central de la península está casi cumplida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que ya para el siglo XVI, el leonés y el aragonés, que se hablaban en León y en Aragón, y que durante la Edad Media habían sido lenguas de cultura, lenguas con su escritura, lenguas con su propia norma, que el aragonés es la primera lengua no clásica a la que se traduce la Ilíada, directamente del griego. ¿Sí? En el siglo XIV se traduce por primera vez la Ilíada a una lengua románica y se traduce al aragonés. ¿Sí? O piensen, por ejemplo, en el libro de Alexandre, que, bueno, también se escribe en leonés. Alessandro Polonio, no caigo ahora en cuál de los dos. Pero que hay una literatura en leonés, hay una literatura en aragonés. Lo que vemos es que para el siglo XVI el leonés y el aragonés han perdido ese estatus de lenguas diferentes y se han convertido en variedades del español. Si quieren, el español los ha absorbido, ¿sí? Y los ha transformado en variedades regionales. No es que se dejen de utilizar. A día de hoy se siguen utilizando el leonés y el aragonés, pero ya no se ven como sistemas lingüísticos diferentes, sino simplemente como variedades regionales del castellano. ¿Sí? Esto era relativamente fácil, porque la cercanía lingüística del leonés y del aragonés con el castellano era mucha. Entonces era fácil que sufriera este proceso de absorción, si quieren, por parte del castellano. Este proceso de expansión también se ve claramente en el siglo XVI en las zonas bilingües de la península. Galicia, las zonas de habla vasca, País Vasco y norte de Navarra, y las zonas de habla catalana, ¿sí? Cataluña, Valencia y Baleares. ¿Sí? Vemos que desde el siglo XIV y sobre todo desde el siglo XV se produce la llegada y la incorporación del castellano a estas zonas anteriormente monolingües en sus lenguas propias, ¿sí? Gallego, vasco y catalán. Y además es muy interesante porque este proceso de expansión del castellano, de incorporación del castellano en estas sociedades, sigue unos vectores muy claros que van a ser muy interesantes también para ver después cómo se extiende el español por América, porque los vectores son los mismos, ¿sí? Los vectores de expansión son los siguientes. De la ciudad al campo. La hispanización empieza en la ciudad y sigue poco a poco hacia el ámbito rural. De las clases altas a las clases bajas. La hispanización comienza en las clases altas, se va extendiendo hacia las clases bajas.
de las situaciones formales a las situaciones informales, ¿sí? Comienza el español a incorporarse a esos usos más cultos, recuerden la cuestión del prestigio, y poco a poco se va extendiendo a contextos más cotidianos y contextos más generales. Eso se ve en las lenguas peninsulares, ¿sí? Se ve claramente, por ejemplo, en el caso de Galicia, con cómo se da esa expansión del castellano siguiendo estos tres vectores, y nos va a servir también, por ejemplo, para el caso de América. Si vemos creo que está por ahí Cecilia, ¿verdad? Pensando en el caso de Querétaro, ¿verdad? Del centro de México, que es un caso que conozco por haber vivido allá, se da la convivencia entre el otomí, el ñañú y el español, pero claramente el español es de ámbito urbano frente al ñañú, el otomí que es de ámbito rural, el español es de clase alta frente al ñañú que es de clase baja y el español es de las situaciones formales frente al ñañú que es de las situaciones informales. Probablemente este esquema nos serviría para toda América. Está por ahí Estela, no tanto para el Paraguay, quizá tampoco para la zona del Yucatán, pero en general es un esquema bastante general, permítanme la repetición, en toda América. Por último, desde el siglo XV hay también otro periodo, otra expansión del español por dos zonas concretas que nos van a interesar muchísimo para entender la formación del español de América. En primer lugar, la zona del oriente de Andalucía, el reino nazarí de Granada, recuerden, reino independiente, con el hispanoárabe como lengua propia, ¿verdad? Se conquista en 1492 por parte de los Reyes Católicos y pronto, muy pronto, desde 1495, hay un proceso de sustitución lingüística que hace que el árabe termine por desaparecer, este hispanoárabe termine por desaparecer y se imponga el castellano, un castellano dialectalizado, un castellano con ciertas características, pero el castellano. Y por último, como decía, las Islas Canarias. ¿Sí? Las Islas Canarias son fundamentales porque van a ser una especie de banco de pruebas para la posterior colonización de América. Van a ser el experimento de todo el sistema de imposición social, económica, cultural y demás que llevan los españoles a América. Comienzan por Canarias. ¿Sí? La conquista de Canarias militar empieza ya en el siglo XIV, ¿verdad? Termina en 1496, cuando cae la isla de Tenerife. Fíjense que ya estaban los españoles en América y todavía seguían conquistando Canarias. Y a Canarias se traslada lo que es la organización del Reino de Castilla y además de la zona de Andalucía. Esto produce un andaluzamiento de las islas desde todos los puntos de vista y vamos a ver también desde el punto de vista lingüístico. Luego veremos qué consecuencias tiene y en un curso que tiene su sede en Venezuela, pues la cuestión canaria es especialmente importante, ¿verdad? Teniendo en cuenta pues la presencia canaria en Venezuela. Bueno, por tanto, fíjense que no se equivoca Juan de Valdés, el humanista, ¿verdad?, cuando en 1535, en su diálogo de la lengua, dice lo siguiente, y me voy a permitir leer la cita. Dice, modernizo la pronunciación, la lengua castellana se habla no solamente por toda Castilla, sino en el reino de Aragón, en el Murcia, con toda la Andalucía, y en Galicia, Asturias y Navarra, y esto aún entre gente vulgar, porque entre la gente noble tanto bien se habla en todo el resto de España. Fíjense cómo aquí Valdés lo que nos está dando es una descripción muy precisa, y tiene razón, de la expansión horizontal y vertical del español. ¿Sí? Horizontal porque, si se fijan, nos ha citado prácticamente toda la península ibérica. Por tanto, el español es una lengua que, habiendo salido de Castilla, ¿verdad?, de la zona de Burgos, ya para 1535, para el siglo XVI, se conoce en toda la península. Y fíjense en la cuestión social. Y esto aún entre gente vulgar, entre gente de clase baja, porque entre la gente noble tanto bien se habla en todo el resto de España. Es decir, los nobles será por hecho que todos hablan español, pero es que incluso las clases populares también hablan español. Por tanto, fíjense cómo esto nos demuestra que el castellano en el siglo XVI es una lengua de amplio conocimiento en toda la península y al mismo tiempo de comunicación general en las clases altas sin duda y en las clases populares de manera bastante amplia, bastante general también. ¿Sí? Les he traído dos mapas, soy muy fan de los mapas. Esto sería la situación que puede tener la situación lingüística de la península
en el siglo XIV, ¿sí? En el siglo XIV. Fíjense, el castellano en el centro, el castellano nace en torno a Burgos, ¿verdad? Ya para el siglo XIV es una lengua mayoritaria, pero fíjense cómo están claramente establecidas las fronteras con el gallego-portugués, luego se dividirán en dos lenguas, el leonés, el euskera, el aragonés, el catalán y el árabe, abajo, el hispano-árabe, ese es el reino de Granada. Podríamos matizar el mapa y decir que en realidad habría que poner ya puntos de hablantes de castellano, tanto en la zona de Galicia como en la zona del leonés, vascuence, euskera, vaya, aragonés y catalán. En todo caso, una situación donde el castellano, siendo la lengua mayoritaria, es una más de la península, siglo XIV, frente a lo que ocurre en el siglo XVI. Fíjense en el siglo XVI cómo el árabe en el sur ha desaparecido. Fíjense en el siglo XVI cómo el conevable, el leonés, el vasco y el aragonés han reducido su zona de utilización muchísimo, ¿sí? Y fíjense cómo el catalán, el gallego siguen hablándose, pero el portugués también, pero siendo el siglo XVI, que no nos engañe el mapa, ¿sí? No eran zonas monolingües. Todas esas zonas deberían estar salpicadas de estos puntos amarillentos que es el español. ¿Por qué? Porque tanto en Galicia como en las zonas catalanas, como siendo siglo XVI en Portugal, ¿sí? El español es una lengua muy presente, una lengua muy, muy, muy presente. ¿Vale? Por tanto, esto es todo lo que tenía que decir sobre la expansión. No sé si hay preguntas o cuestiones. A ver, un minuto. Ya saben que soy torpe. Veo que sí, veo que sí. Veo que hay muchas además. A ver, Andrés, un comentario desde el punto de vista histórico. Andrés, te respondo, tienes toda la razón en lo que dices de la cuestión histórica, ¿sí? Es más, España como unidad no podemos hablar de ella hasta el siglo XVIII, ¿verdad? Con la llegada de los Borbones y la llegada y los famosos decretos de Nueva Planta y demás. Lo que hay en el siglo XVI desde el punto de vista social y político, también lingüístico, son una suma de reinos independientes que tienen al mismo rey, ¿sí? Y de ahí que pues sí, Carlos V, Felipe II eran reyes de, bueno, ahí se ven en los documentos, ¿no? De Castilla y de León y de Aragón y conde de no sé dónde y rey de Córdoba y señor de aquí, señor de allá, ¿sí? Por tanto, unidad como tal no existe, lingüística tampoco, ¿sí? En cuanto al caso venezolano, el proceso de colonización está ligado con la formación de una clase criolla. Si entendemos clase criolla como la formación de un grupo de herederos de los españoles que se incorporan en este caso a Venezuela, ¿verdad? Conviviendo con otros pueblos, sí. Si entiendes clase criolla, ahora que estamos en el Bicentenario de Centroamérica, como la clase dominante y demás, no del todo. Luego vamos a definir el proceso de colonización. Dame unos minutitos, o mejor, dame una clase y luego te lo describo y ahí lo discutimos. En España hoy sigue la transformación vertical. Pues sí, probablemente sí, Cristina. Evidentemente el castellano sigue siendo el español sigue siendo la lengua mayoritaria. Quizá lo que ha hecho ha sido frenarse en parte ese proceso de transformación, de difusión vertical, que fue muy potente hasta los años 70, es decir, el español que iba robando mucho espacio a las otras lenguas y que ahora quizás ha conseguido frenar a partir por ejemplo, del establecimiento de estas lenguas como lenguas cooficiales junto al español. Te pongo el ejemplo del vasco, ¿sí? El vasco llevaba perdiendo hablantes desde la época romana y ahora a partir de 1980 más o menos por primera vez aumenta el número de hablantes. Por tanto, parece que se ha frenado, pero siguen siendo lenguas, el gallego y el vasco, el catalán quizá no tanto, porque hay mayor conciencia y porque se utiliza bastante más, siguen siendo lenguas que están en una situación débil, no voy a decir de peligro, porque en comparación con otras, pero sí débil, ¿sí? El aragonés y el leonés, pues lo tienen mucho más difícil, por ejemplo, ¿no? A ver, la pérdida de prestigio del latín frente al español
suma de factores. Mercedes, ¿por qué el latín va? O sea, yo no sé si podríamos decir que pierde prestigio, porque el latín va a seguir siendo la lengua prestigiosa por lo menos hasta el siglo XVIII. Lo que pierde son contextos de uso, ¿sí? Es decir, en el siglo XVI, o mejor, hasta el siglo XVI, es muy normal escribir medicina en latín, ¿sí? Y sin embargo, a partir, ya en la Edad Media, pero sobre todo a partir del XVI, el castellano se transforma en una lengua que se considera útil y que se considera válida para escribir en medicina. Eso no quiere decir que el latín no fuera prestigioso. Quiere decir simplemente que el español ocupó otros espacios. ¿Se debe a qué? Pues probablemente se debe a factores muy variados. Uno de esos factores, sin duda, es la idea del humanismo y del renacimiento. Piensen que el humanismo y el renacimiento lo que hace es una reivindicación de lo propio. De ahí nacen los estados nacionales y todo este tipo de ideas. De manera que es lógico que bueno, pues que esta reivindicación de lo propio te lleve a reivindicar también tu lengua. Y de hecho hay algunos, leyendo por ejemplo gramáticos y escritores del siglo XVI, es muy interesante porque dicen, si los latinos escribían en su vulgar, escribían en su lengua de todos los días, que era el latín, ¿por qué nosotros los españoles no podemos escribir en nuestra lengua de todos los días, que es el español? Entonces fíjense que lo que están haciendo es, bueno, pues ponerlas, no robarle prestigio al latín, sino aumentar el prestigio del castellano. Quizá eso sea bueno, pues una mejor definición, ¿sí? Y sí, probablemente son factores muy variados, ¿eh? No solamente el humanismo, que yo creo que es un factor fundamental, sino otros muchos, ¿sí? Otros muchos que habría que ver. Mucho el término, pero la idea de dominio, el modelo, dominio, bueno, dominio en la primera etapa. Bueno, yo creo que Andrés, que en la primera etapa hablaría de convivencia. No sé si hablar. Me parece que el dominio se ve más en el siglo XVIII, por ejemplo, que en el siglo XVI, simplemente porque los españoles en el XVI todavía no, en fin, andan con cierto recelo por lo que es un nuevo mundo, nunca mejor dicho, ¿no? Pero no sé muy bien, ahí la verdad, supongo que tendríamos que preguntar a los historiadores cómo interpretarlo. A ver, Cecilia. El prestigio encubierto, Cecilia, tiene que ver con unos usos que en principio utilizan las clases populares y podemos suponer que no son tan prestigiosos como los usos de la clase alta, pero que por algún motivo se empiezan a extenderse por parte de la clase alta. Lo que quiere decir que cuando la clase alta los está utilizando es porque algún valor positivo les da, ¿sí? De manera que va por ahí. No sé si con eso te respondo, pero en fin, luego si quieres hablamos un poquito más de eso. ¿Sí? Y sí, bueno, veo que Andrés es nuestro especialista en historia, la verdad, que vamos a tener que hablar con calma contigo. No sé muy bien, ahí también me pillas, ¿sí? Ahí me pillas, pero entiendo que sí, fíjate que la burguesía que ha empezado a aumentar su poder económico se ha convertido en un motor, sobre todo económico, muy potente. Lo que hace la burguesía es emparentar con la nobleza precisamente para subir de categoría social, ¿no? Y a la nobleza le viene bien pues, porque así se enriquece. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? ¿Vamos bien hasta acá? ¿No hace falta que repita algo? Vale. Dice Isabel, se refuerza también el concepto de uso diferenciado. Sí, fíjate Isabel que cuando hablemos de la cuestión léxica vamos a hablar precisamente de los procesos, yo voy a hablar de forma general para todo el continente, de los procesos de americanización, que en el fondo estamos hablando de la creación de esos usos diferenciados. Entonces sí, también todos sabemos, ¿no? Que establecer los ismos pues son un problema, ¿verdad? Incluso hablar de español de Colombia o español de Venezuela es en sí mismo un problema. Yo la situación de Venezuela no la conozco tanto, pero por ejemplo todos sabemos que la situación dialectal de Colombia, o mejor, la riqueza dialectal de Colombia es un mundo, ¿no? Piensen el,
el esquema de Montes Giraldo, ¿verdad? El esquema clásico que establece dos macrodialectos, el andino y el costeño, uno innovador, otro conservador, que se subdividen en un montón de dialectos dentro de cada uno de estos. De manera que hablar de español de Colombia, españoles de Colombia, lo que nos demuestra cómo hablar de español de América como si fuera una unidad es terrible, ¿sí? Yo tenía la asignatura esta en Alcalá y también en la Complutense, ¿verdad? Español de América, y no se me ocurre peor título para una asignatura que ese, ¿sí? Porque español de América como tal no existe, porque es muy variado dentro y porque no tiene una oposición radical con el de España, ¿sí? Quizá variedades americanas del español fuera bastante más adecuado, ¿sí? Eh, Así que podríamos ir por ahí. Bueno, sigo entonces, porque quería hablar de los tres factores, como divago, pues ya está. Vamos a hablar entonces del proceso de transformación. Hasta ahora lo que hemos estado viendo es este proceso de expansión, ¿no? Cómo el español está ocupando espacios que históricamente no le correspondían. Desde lo social, o sea, desde los contextos de uso, quitemos lo social, desde los contextos de uso y desde la geografía. Proceso, repito, que no se tiene por qué dar en todas las lenguas, pero que en este momento en el español se estaba dando. Vamos a hablar ahora de los procesos que sí que son generales en todas las lenguas, ¿sí? Que son el proceso de transformación y el proceso de, o mejor, y como resultado, la variación. Como les decía, el español en estos momentos está sufriendo o experimentando un proceso de transformación fundamental, tan fundamental que es sin duda el momento básico para establecer una división, una periodización del español, ¿sí? Por ejemplo, Rolf Everens utiliza este momento como el momento de quiebre que nos permite hablar de una situación medieval de equilibrio y una situación moderna de equilibrio, ¿sí? Con el siglo XVI, los siglos de oro, dice él, como un momento de transición. Él establece en 1450, 1650, si no me equivoco. En todo caso, fíjense que el siglo XVI, que es el que nos interesa, es, como pone ahí, un momento básico, porque es el que nos lleva de un castellano antiguo a un español moderno, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo. Ustedes han leído literatura española, ¿verdad? De otras épocas. Cuando uno lee el Quijote, 1605, la primera parte, es cierto que no es el español que utilizamos nosotros, pero uno lo puede reconocer claramente como su lengua, ¿sí? Con diferencias, pero como su lengua. Ahora bien, si leemos un texto como puede ser La Celestina o un texto un poquito anterior, ya nos cuesta más reconocer esa forma de hablar como la nuestra, ¿sí? Por tanto, fíjense, con una diferencia de poco más de 100 años, la distancia lingüística que hay es tremenda, ¿sí? Hay más distancia lingüística, creo yo, entre La Celestina o La Cárcel de Amor y El Quijote que entre El Quijote y una novela del siglo XX, ¿vale? Por tanto, este es un momento, como les digo, fundamental. Y además es un momento fundamental en todos los niveles lingüísticos. Es decir, hay transformaciones de peso en el sistema fónico, en el sistema gramatical y en el sistema léxico. Aunque también es verdad, las transformaciones más importantes son las del sistema fónico, ¿sí? Es cierto que se encuentran cambios en los tres niveles de la lengua, pero las más importantes son las que se dan en el sistema fónico. En el caso de, he de decir también, como decía antes, que en realidad muchas de estas transformaciones no es que comiencen en el siglo XVI, son transformaciones que comienzan en momentos previos, pero que culminan en el siglo XVI. Exactamente lo mismo que decía antes del periodo de expansión, ¿sí? Comienza antes, pero culmina, o al menos tiene un periodo de auge en el XVI. Aquí es igual, aquí es igual. Podemos decir que muchos de los cambios que estaban comenzando en la Edad Media se van a generalizar socialmente en el siglo XVI. Y esto nos permite hablar ya de español moderno, ¿sí? En el XVI. Algunas de las transformaciones, hay muchas, ¿sí? Les he apuntado ahí una serie de transformaciones que me parecen interesantes y que luego además nos van a servir para lo que vamos a estudiar más adelante. Proceso fundamental, la reestructuración del sistema de sibilantes, ¿sí? La reestructuración del sistema de sibilantes. El sistema de sibilantes medieval, un sistema que cuenta
con 6 fonemas, ¿sí? Va a sufrir un proceso de transformación que lo va a simplificar, ¿sí? Esos 6 fonemas se van a simplificar y además se va a producir la fractura dialectal que existe todavía a día de hoy con este fenómeno. De manera que fíjense que la transformación del sistema de sibilantes en estos momentos supone, por un lado, una diferenciación respecto a la época antigua, se pierden fonemas, y por otro lado, una ruptura del español en 2 sistemas diferentes. El sistema de todos ustedes, seseante, con un único fonema, y el sistema mío, distinguidor, con 2 fonemas. ¿Sí? El de ustedes, sacerdote, frente al mío, sacerdote. Esto es un proceso, se ha discutido mucho sobre la fecha de este proceso. A día de hoy sabemos, gracias a los estudios de Frago, que es un proceso que comienza en la Edad Media y que se está extendiendo durante los siglos XVI y XVII. Quiero decir con esto que cuando los españoles llegan a América, el seseo, vamos a hablar del seseo, es un proceso que está en marcha. Y luego vamos a estudiar con calma cómo se produce toda su expansión y toda su generalización. Por tanto, no me centro más en eso. Simplemente quédense con la idea de que en estos momentos cambia la situación respecto a la Edad Media y además el cambio no es uno, sino que son 2. El sistema de ustedes frente al sistema mío, ¿sí? Al sistema mío. Por cierto, el sistema de ustedes, lo que tenía que ser, lo que uno podía esperar y la normalidad románica, lo que ocurre en portugués, lo que ocurre en catalán, lo que ocurre en francés, ¿sí? El sistema mío es el sistema paradójico que no debía estar, ese interdentarse no debía existir, ¿verdad? Pero bueno, ahí la tenemos desde hace ya 500 años, o 400, tampoco vamos a discutir la fecha. Bueno, además, también en estos momentos, repito, viene de antes, pero probablemente se generaliza ahora, se están produciendo otros cambios en el consonantismo que nos van a crear otra ruptura dialectal, ¿sí? Por un lado, un consonantismo fuerte, ¿sí? Con la S en posición implosiva, las casas, sin pérdida de la D, cansado, ciudad, sin confusión RL, ¿sí? Sin pérdida de la N final, canción, frente a un consonantismo débil, que tiene los fenómenos exactamente contrarios, ¿sí? Aspiración de la S, la casa, pérdida de la D, ciudad, ciudad, cansado, to, na, ¿sí? En vez de todo y nada. Confusión RL, soldado, en vez de soldado. Es decir, fíjense que lo que vamos a hacer ya en estos momentos, o lo que se está produciendo, es una ruptura en 2 sistemas consonánticos, uno fuerte, conservador, condenado al fracaso, históricamente probablemente, versus uno débil, innovador, ¿sí? Que es el del futuro, fíjense que por ejemplo es el del francés, y que van a tener una distribución geográfica y social. Geográfica, me quedo con lo geográfico, dejo lo social de lado, geográfica en España, el norte de la península versus Andalucía y Canarias, y también en América, ¿sí? Las tierras altas de México, la zona central de Colombia, la zona de los Andes de Venezuela, toda la zona andina, ¿sí? Versus lo que ocurre con El Salvador, Honduras, Antillas, las costas de Colombia, las costas de Venezuela, la Argentina, que van a tener el consonantismo débil. Por tanto, fíjense que en este momento, el siglo XVI, es fundamental desde el punto de vista fónico porque genera la situación fónica moderna que tenemos hoy en el español, ¿sí? En general, luego va a haber detalles que van a ir cambiando, pero en general se genera esa diferencia, ¿sí? En el caso de la morfosintaxis, lo que encontramos es un abandono de fenómenos más propios de la Edad Media y su sustitución por otros fenómenos que ya se van a mantener hasta el día de hoy. Por ejemplo, durante la Edad Media encontramos alternancias del estilo de este aqueste. Bueno, a partir del siglo XV, XVI, aqueste, lo que se llaman los demostrativos compuestos, van a desaparecer a favor de los demostrativos simples, ¿sí? Hasta el siglo XVI, esto también lo he estudiado con Pani, alternan lo que se llama el futuro sintético y el futuro analítico, ¿sí? Si tenemos algún portugués, o algún brasileño en la sala, eso se mantiene todavía en portugués en el escrito, ¿sí? Quizá no en la oralidad. Lo amaré frente a amarlo he,
Bueno, pues lo que vemos es que en el 16 estas formas medievales van a desaparecer a favor de las formas modernas, ¿sí? Y hay otra serie de cambios que van a ser muy interesantes para entender algunos fenómenos del español americano. Por ejemplo, se van a empezar a reorganizar los valores de ser y estar, ¿sí? Estar va a ocupar cada vez más espacios que le correspondían al verbo ser. Se van a gramaticalizar, se van a conformar, si quieren, los tiempos compuestos, ¿sí? De forma definitiva. Al principio son perífrasis, ya para el siglo XVI van a ser tiempos compuestos. El verbo haber va a perder sus valores de posesión, los que mantienen francés, avoir, los que mantienen el italiano, avere, ¿verdad? Avere, y se va a transformar simplemente en un auxiliar que carece de significado. Se van a reestructurar las fórmulas de tratamiento y ahí empezará toda la historia del voseo, que también vamos a estudiar, de manera que no entro ahí. Por tanto, fíjense que en el caso del sistema gramatical lo que vemos es el abandono de una serie de estructuras medievales y su sustitución por una serie de estructuras modernas. Probablemente con precisiones de tipo geográfico y social que todavía no sabemos. Es decir, es probable que la desaparición de algunos de estos elementos fueran más rápidos en unas clases sociales y más rápidos en algunos lugares específicos. Pero eso todavía está poco estudiado. Sabemos algo, sabemos algo. Por ejemplo, parece ser, lo estudió Andrés Enrique Arias, de la Universidad de las Islas Baleares, que aqueste, lo que es ese demostrativo compuesto, se mantiene más tiempo, está más vivo en la zona del oriente peninsular que en el occidente. Parece que desaparece antes en occidente y en oriente se mantiene más tiempo. Bueno, probablemente estas divisiones de tipo geográfico y estas diferencias de tipo social se daban también en los otros fenómenos, pero muchas veces no lo sabemos, porque es difícil estudiar, ¿sí? Y por último, desde el punto de vista léxico, lo que encontramos es un claro enriquecimiento del léxico, ¿sí? Lo que vemos en el siglo XV y XVI es la incorporación de muchísimo vocabulario, ¿sí? Tomado de todas esas lenguas con las que el castellano entra en contacto por circunstancias históricas muy variadas, ¿sí? Incorporación de cultismos tomados del latín y el griego. Piensen, siglo XVI, Renacimiento, humanismo, vuelta a las lenguas clásicas. Evidentemente el castellano va a enriquecerse con voces tomadas del latín y del griego. Eso lo he estudiado muy bien, los latinismos. Gloria Clavería Nadal, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Consuelo García Gallarín, de la Universidad Complutense, compañera mía de la Universidad Complutense. Y también lo que vemos ahora son préstamos europeos, es decir, el contacto de los habitantes del Reino de Castilla con toda Europa, ¿verdad? Por todas las cuestiones pues históricas, van a generar el enriquecimiento de voces europeas. Por ejemplo, los contactos muy continuados con Portugal generalizan los matrimonios, por ejemplo, entre la monarquía portuguesa y la monarquía española, genera que muchas voces portuguesas se incorporen al español. Las conquistas hispánicas de parte de Italia, ¿verdad? El milanesado, el reino de Nápoles, Sicilia y demás, va a hacer que voces italianas pasen al español. La importancia de Francia desde el punto de vista de, por ejemplo, del léxico de los tejidos, ¿verdad? De la moda, ya en el siglo XVI, va a hacer que muchas voces francesas entren al español, etc. Por tanto, fíjense que lo que se ve desde el punto de vista léxico en estos procesos de transformación del siglo XVI es un claro enriquecimiento, un claro enriquecimiento. Me dirán, ¿y no hay pérdidas? O sea, ¿solo hay enriquecimiento? No, también hay pérdidas. Por ejemplo, algo que se descubre en el siglo XVI es que empiezan a desaparecer muchos arabismos. Fíjense que el árabe está en contacto con el español desde la formación del español, ¿verdad? Hasta 1492, cuando se conquista el Reino de Granada, y luego hasta principios del siglo XVII, 1608, si no me equivoco, cuando se expulsa a los moriscos, cuando Felipe III expulsa a los moriscos. Quiere decir esto que el español convive con el árabe durante 800 años. Ahora bien, nos sorprende que a partir del siglo XVI, cuando los hablantes de árabe, los arabófonos, son una minoría
en el reino castellano y ya no tienen el prestigio que tienen en la Edad Media, se vea una clara desaparición de términos árabes y sustitución por términos de otras lenguas, ¿sí? Ejemplo prototípico, en la Edad Media se utiliza la palabra albeitar, ¿sí? Que se va a sustituir a partir del siglo XVI por el término tomado del latín veterinario, ¿sí? Aquel que el médico de los animales. En la Edad Media es el albeitar, luego cambia arabismo, luego cambia a veterinario. Por tanto, hay una pérdida léxica, ¿sí? Por ejemplo, de los arabismos. Pero si tuviéramos que describir cuál es la situación general en el siglo XVI, lo que vemos es un enriquecimiento léxico. Cultismos, préstamos europeos, y no lo he puesto aquí, pero habría que ponerlo naturalmente, voces tomadas de las lenguas amerindias, ¿sí? Algunas de las cuales van a llegar muy, muy pronto a España, ¿sí? Muy, muy pronto. Voces como, por ejemplo, chocolate, naturalmente, porque se pone de moda, ¿verdad? Cacao, también con la relación con el chocolate. Huracán, que es una palabra que se pone de moda en la poesía, ya desde finales del 16 y el 17, y toda la poesía está llena de huracanes, metafóricos, pero huracanes, ¿verdad? También hay ese enriquecimiento, ¿sí? Pero es un enriquecimiento que nos va a interesar sobre todo para América, porque evidentemente en América va a tener una presencia cuantitativamente mayor, por más que cualitativamente también sea importante lo que pasa en España. Y si me permiten, quería acabar con la cuestión de la variación, de manera que veo que son 10, voy a hablar de la variación y luego el tiempo que nos quede nos dedicamos a discutir, ¿verdad? Más que parar ahora, voy a acabar con esto. De resultas de todo esto, no cabe duda que el español va a presentar variación. Es imposible que un sistema lingüístico que se está extendiendo y que está cambiando, ¿sí?, sea igual para todos sus hablantes. Lo que vamos a ver es que en el siglo XVI el español es un sistema lingüístico eminentemente variado. Y esto va a ser fundamental para entender los orígenes del español de América. Es más, solo podemos entender qué es el español de América y cómo se crea el español de América si tenemos en mente la idea de la variación fundamental que presenta el español en estos momentos, ¿sí? Por tanto, hago hincapié otra vez en esta idea. El español en el 16 es un sistema eminentemente variado. Solo así vamos a poder entender, repito, la generación del español de América. Cuando digo que es un sistema variado, me refiero a que es un sistema variado desde el punto de vista social y desde el punto de vista geográfico. Por supuesto, también desde el punto de vista diafásico en cuanto al registro y demás, pero eso es muy difícil estudiarlo. Me voy a quedar con la cuestión social y geográfica. Desde el punto de vista social, pues tampoco es fácil estudiarlo. Sabemos que existe variación social, las clases altas versus las clases bajas. De nuevo, hablo de clases altas y clases bajas de la forma, si quieren, más tosca, pero más claramente posible, ¿sí? No voy a entrar en detalles. Sabemos que no hablaban igual las clases altas y las clases bajas, pero es muy difícil estudiarlo. Y es muy difícil estudiarlo por dos motivos, ¿sí? Por un lado, porque nos faltan las claves textuales. Es decir, hay que tener en cuenta que en general estas clases bajas eran clases analfabetas y por tanto no dejan escritos. De manera que es difícil estudiar qué fenómenos usaban las clases altas y qué fenómenos usaban las clases bajas porque no tengo los textos de las clases bajas para compararlos con las clases altas. De manera que eso ya me dificulta la comparación, ¿sí? Por otro lado, a los, digamos, eruditos del siglo XVI, tampoco, esto lo dice Frago, tampoco les resulta muy sencillo analizar la cuestión de la variación social. Es decir, ¿no? Les resulta difícil el razonamiento en este terreno, ¿no? Esta idea de la diferencia social en la lengua. De manera que no sabemos mucho al respecto, pero podemos concluir que existe porque existe en todas las lenguas, ¿verdad? Y además porque, aunque he dicho que a los eruditos les resulta difícil, eso no quiere decir que no tengamos algunas pistas.
Y tenemos, por ejemplo, en ese texto maravilloso que ya he citado, que es el diálogo de la lengua de Juan de Valdés, que como saben es Juan de Valdés está en Nápoles, ¿verdad? Hablando, es un diálogo renacentista, hablando con unos italianos sobre cuestiones de lengua, sobre cuestiones de lengua. Es muy interesante esta idea, en fin, me salgo un poco del tema, pero es muy interesante por qué Valdés, que era un tipo que escribe sobre religión, de repente se descuelga hablando de lengua en ese texto, ¿sí? Y en este sentido, la tesis doctoral de Rocío Serrano Cañas, mi amiga mía, de hecho, es un trabajo magnífico donde ella relaciona las ideas espirituales de Valdés con las ideas lingüísticas, un trabajo magnífico. Volviendo a lo que iba diciendo, en ese texto, en el diálogo de la lengua, es muy interesante porque los italianos le preguntan cosas. Valdés, ¿qué prefieres, decir ahora o agora? Y él a veces da comentarios del estilo de, yo prefiero ahora, porque ahora es más palabra del vulgo. No sé qué fenómeno se puede escuchar, pero solamente entre los rústicos del campo. Por tanto, fíjense que esas notitas nos dan algunas ideas sobre la variación de tipo social que debía de existir en la lengua de la época. Ahora bien, estudiarla en detalle es difícil, como les digo, porque nos faltan los textos, las pruebas del habla de esa gente de las clases bajas. Es más fácil estudiar la variación geográfica y, de hecho, quien se ha dedicado a estudiar la variación geográfica del español del siglo XVI es, sin duda, hay varios autores, pero sin duda es Frago, ¿sí? Frago, que era catedrático en la Universidad de Zaragoza. Él tiene un libro del año 99 que se llama Historia del Español de América, que lo peor que tiene es el título, porque en realidad no es una historia del español de América, ¿sí? O no en su parte fundamental. En realidad es una dialectología del español en el siglo XVI. Y es un texto magnífico porque dice, él habla de los andaluces y describe cómo hablaban los andaluces. Él habla de los canarios, cómo hablaban los canarios. Él habla de los castellanos, él habla de los vascos y va dando una serie de rasgos que nos permiten conocer cómo es la variación geográfica del español en el siglo XVI. Tengo el libro en PDF. Si a alguien le interesa, por favor que me escriba y yo se lo envío sin ningún problema. Él mismo lo subió a PDF de manera que no estamos haciendo nada ilegal. ¿Sí? Podemos, no voy a hablar de la variación geográfica, solo voy a dar una serie de puntos. ¿Sí? En lo fónico, ¿qué encontramos en el siglo XVI en la península ibérica? Dos macrodialectos. En realidad encontramos una situación muy semejante a la que existe hoy, con dos macrodialectos, un macrodialecto norteño, ¿sí? Y un macrodialecto sureño. El macrodialecto sureño, Andalucía y Canarias. El macrodialecto norteño, el resto de la península, ¿sí? Fíjense que cuando hablo de macrodialecto quiero decir que dentro de ese macrodialecto hay divisiones dialectales más pequeñas, ¿sí? Pero en principio, dos macrodialectos, uno norteño que se caracteriza por la distinción, la ausencia general de seseo y ceceo, mi sistema de sibilantes, y un consonantismo fuerte. En realidad, el macrodialecto, yo sería un ejemplo prototípico del macrodialecto norteño, porque distingo las sibilantes y tengo un consonantismo fuerte. Esta forma mía de pronunciar ya existía en el siglo XVI. ¿Sí? Ya existía prácticamente igual en el siglo XVI. ¿Qué caracteriza el macrodialecto sureño? Seseo o ceceo, en realidad no distinción de sibilantes, y un consonantismo débil. ¿Sí? Los canarios, ¿no? Estos días que está saliendo mucho Canarias en la televisión por la cuestión esta del volcán, los canarios son ejemplos prototípicos de este macrodialecto sureño. Cualquier sevillano, cualquier persona de Cádiz, cualquier persona de Córdoba o de Huelva, ¿sí? Por tanto, fíjense que existía ya en el siglo XVI, en esta situación de variación que estoy describiendo, en lo fónico, dos macrodialectos, norteño versus sureño. Había diferencias en la morfosintaxis, está todavía poco estudiado. También había diferencias en lo léxico, que esto sí que está muy estudiado. Fíjense que lo que les apunto ahí son algunas palabras que, de acuerdo con Frago, solo se conocían en algunas regiones de la península en el siglo XVI. Por ejemplo, palabras conocidas solamente en Andalucía y que he de decir, a día de hoy
muchas de ellas siguen siendo solamente andaluzas, solamente andaluzas. Alfajor, estancia, hacienda o maceta, ¿sí? Fíjense que en el norte ni utilizamos estancia, ni hacienda, ni maceta, y alfajor ahora porque es un dulce que se come en Navidad, pero en principio no es un dulce típico del norte, ¿sí? Canarismos, palabras que solo se conocían en Canarias, gofio, mojo, caroso, buraco. Y occidentalismos, palabras del occidente peninsular, la frontera con Portugal, frijol, lama, sobrado, páramo, etc. ¿Sí? Esas son voces que nos están hablando de la variación léxica existente en el siglo XVI en la península. Y fíjense que probablemente en las variedades de ustedes aparecen algunas de estos andalucismos, ¿verdad? Seguro que estancia y maceta, todos ustedes la utilizan, o hacienda. Quizá aparecen algunos canarismos, ¿sí? Quiero pensar que en Venezuela, probablemente los rioplatenses, ¿verdad? En México se utiliza mojo, caroso, buraco. Aparecen occidentalismos, ¿verdad? Pues de Ecuador para arriba, frijol y sus variantes, ¿verdad? Frijol, frisol, frejol, todo lo que quieran. Páramo, que también se utiliza, por ejemplo, en Colombia y hacia arriba, sobrado, etc. Por tanto, fíjense qué interesante, y esto enlaza con lo que hablaremos luego del proceso de colonización y de qué es el español de América. Fíjense cómo léxico que en España es puramente dialectal, ustedes lo tienen en sus variedades. Y además, no solo de una zona, sino de todas ellas, ¿sí? ¿Por qué ustedes utilizan palabras propias de Andalucía y solo de Andalucía, de Canarias y solo de Canarias, y del occidente peninsular y solo del occidente peninsular? Precisamente porque el habla de ustedes es el resultado de una colonización. De manera que quédense con esto de lo que hablaremos luego, ¿sí? Repito, por tanto, voy concluyendo con esto, variación. Lo que caracteriza al español del siglo XVI, por todo lo que he explicado hasta el momento, es una situación de variación. Los hablantes de español no hablaban igual, ni las diversas clases sociales, ni las diversas zonas geográficas. Hablaban diferente. Termino con esto. ¿Termino con esto? No, perdón, estoy ya en la clase del próximo día. Termino, por tanto, resumiendo, bueno, no voy a resumir todo lo que he dicho, pero sí que voy a repetir dos de las ideas que se deben enfatizar para describir este español que pasa al Nuevo Mundo y que va a dar lugar al español de América, ¿sí? A la variedad americana del español. Dos ideas. Idea 1. No se trata del español de un momento concreto. No se trata del español de 1492. Se trata del español de un periodo mucho más largo que por lo menos va a ocupar finales del siglo XV y todo el siglo XVI. ¿Sí? Y en algunas zonas incluso más. ¿Sí? Lo que nos lleva a hablar de españoles de América y no español de América. Primera idea, por tanto, ampliemos nuestra referencia cronológica. ¿Sí? El español de América es el hijo del español de por lo menos un siglo o incluso algo más. Y por otro lado, un español que se caracteriza por presentar una tremenda variación social y geográfica en todos sus niveles lingüísticos. ¿Sí? Lo fónico, lo morfosintáctico y lo léxico. Y hasta aquí quería llegar hoy. No sé si tenemos preguntas y cuestiones. Sí, a ver, que para lo del libro, yo creo que lo más fácil va a ser que ustedes me escriban un correo a mí. Tienen por ahí mi correo, ¿sí? Si no se lo repito, es joseluis.ramirezluengo@gmail.com, ¿sí? Porque si no, probablemente yo con mi despiste habitual se lo envío a algunos sí y otros no. Escríbanme un correo y yo se lo envío sin ningún problema. José Luis, disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Si te parece, tú me lo envías y lo subo a la carpeta de Drive donde están los otros materiales, si te parece. Ah, perfecto, perfecto. Me parece mucho más fácil. Yo ahora mismo cuando terminemos te lo envío a ti y lo hacemos así. Perfecto, me parece que es mucho más rápido. Lirian, ¿hay una nueva propuesta? Sí, la de Ruiz, la de Néstor Ruiz, que ha publicado, si no me equivoco, en la nueva revista de Filología Hispánica, ¿verdad? Y en México, que incluye una nueva variación del español neogranadino. Te confieso que he visto el artículo y no lo he leído.
tendríamos que verlo. No sé muy bien si cuando habla de español neogranadino es una variación de tipo cronológico frente a la clasificación de montes o es una clasificación de tipo geográfico. Pero en todo caso me parece que lo cronológico hay que incorporarlo para entender lo geográfico. De manera que bueno, que sí, que tengo que leerlo. Ahí me has pillado. ¿Por qué no tenemos una oposición radical con respecto al español de España? Pues porque, fíjate, Cristina, hay más diferencia lingüística entre alguien que habla mi dialecto y un canario, siendo los dos españoles, que entre un canario y un venezolano. Es decir, un canario y un venezolano, en cuanto a su pronunciación, por ejemplo, se parecen mucho más que un canario y alguien de mi variedad lingüística. De manera que fíjate que esa frontera tajante que se suele establecer entre España versus América no siempre funciona, ¿sí? Lo que encontramos es un español de América variado, un español de España variado y a veces variedades del español de América y de España que se parecen en algunos rasgos y se oponen a otras variedades de España y América y a veces pues España versus América. Por tanto, no podemos hablar del Océano Atlántico como una frontera radical entre dos españoles. Repito, porque América es enormemente variada en sí misma y porque a veces esa frontera no está en el Atlántico. Es más, esa frontera muchas veces está de Madrid hacia arriba y de Madrid hacia abajo, ¿sí? Piensen, por ejemplo, pues en la aspiración de la S, ¿no? Que se da de forma muy general en América y eso enlaza con Andalucía y, sin embargo, mi S implosiva en las casas enlaza con México, ¿sí? Y me diferencia de Andalucía. Por tanto, la situación es un poquito más compleja, ¿sí? Lo mismo pasa con el léxico y con algunas cosas gramaticales. Muchas gracias, Isabel. Sibilantes tienen que ver con lo que... Ay, sí, tenía razón, profesora. Cuando hablo de sibilantes me refiero a todos esos sonidos que se parecen a un silbido. Luego, cuando hablemos es decir, la C, la Z, la She, la Y, incluso la C, la Che, ¿sí? Luego, cuando hablamos del ceseo, vamos a dedicar varias clases a eso, que suelen ser las más densas, las más duras, y ahí es donde la gente deserta del curso, ¿no? Pero es un rasgo fundamental, por eso es importante que hablemos. Pero sí, las sibilantes son esas. Después tenemos léxico, que proviene del náhuatl. Ah, sí, eso es muy interesante, Josué. Sí, es una cosa bastante paradójica. La palabra gis que utilizan ustedes en México en realidad es un derivado del latinismo gipsum, de donde viene yeso, ¿sí? Entonces es muy interesante, sí, ciertamente que en el caso de América haya triunfado el término latino y en el caso de España haya triunfado tiza, que es un indigenismo. Eso tiene que ver simplemente con los procesos de preferencia léxica, ¿sí? Que, bueno, pues a veces dan estos resultados. ¿Sí? Tiene que ver con lo que se llama lo que yo llamo la estrategia de prelación, ¿no? Igual que en América triunfó en general la palabra enojo, mientras que en España triunfó enfado, ¿sí? Los españoles nos enfadamos, los hispanoamericanos en general se enojan, algunos se ponen bravos, pero en general se enojan, son preferencias de sinónimos. En este caso fue lo mismo, una preferencia de sinónimos, solo que bastante paradójica porque en España se prefirió el indigenismo y en México se prefirió el latinismo. Habría que hacer una historia completa de estos dos términos para ver en qué momento y por qué causas, ¿sí? Y ahí la verdad, yo no sé en qué momento se impone el latinismo en México. Tendríamos que verlo, habría que hacer la historia comparada de esas dos palabras. José Luis, nosotros ¿Sí? tenemos una distinta y muy especial, muy venezolana. Uh-huh. En el diccionario del habla actual de Venezuela de Javier, de Javier Pérez y Rocío Núñez, uh-huh. esa palabra tiene 7 acepciones y le falta una, tiene 8. Uh-huh. Pero nosotros no nos enfadamos, no nos molestamos, nunca, no nos ponemos bravos, nosotros nos arrechamos. Y además, sí, Luis, eso no puedo dejar de decírtelo. Bueno, aquí están unos cuantos estudiantes o alumnos míos y saben que siempre lo digo, es una marca muy, muy especial nuestra. Si algo, tus clases, por ejemplo, yo te iba a decir, tus clases, tu síntesis, lo que estás haciendo está arrechísimo. La estoy disfrutando muchísimo, es nuestro superlativo.
¿vale? Y igual, sí, ya te dije, tiene 8 secciones, 7 secciones recoge Francisco Javier Pérez y Rocío Núñez, y creo que falta una incluso, ¿vale? Pero ya no, eso hace mucho tiempo que lo revisé, ya no lo recuerdo. Pero sí. Qué interesante, porque yo conocía a Rechar o a Recho, pero con el valor colombiano, el valor con el colombiano. paisa, el valor Antioquia con el valor sexual, ¿no? Habrá que ver cuál es el origen que nos lleva a esas dos derivaciones, esos dos, ¿cómo se llama? No es derivación, deslizamientos semánticos. ¿Cuál era el valor previo que puede llevar a enfado y a excitación sexual? Evidentemente ahí tiene que haber algo básico, ¿no? Que nos lleve a las dos. Bueno, acabo de decir que habría que hacer la historia de la palabra sí. Ya tenemos también esta. Es cierto que ustedes son muy originales desde el punto de vista léxico, ¿no? Fíjense, yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de Venezuela, mientras que todo el continente se divide entre plátano, casi nadie, pero bueno, banana, guineo, ustedes tienen el cambur, ¿verdad? Que es un término hermosísimo y que también los identifica a ustedes, de manera que sí, léxicamente tienen un léxico bastante interesante, que tiene que ver también con cuestiones de tipo histórico, ¿no? Tampoco me sorprende, perdón, esta semejanza, ¿no? En Arrechar, Arrecho con Colombia, porque por más que la semántica sea diferente, la semejanza entre el español de Colombia y Venezuela, también por motivos históricos, pues va a ser mayor que la que puede ser con otros lugares. Entonces, bueno, de nuevo, la historia como clave para entender la lengua, ¿no? Me parece una idea fundamental que ya lo decía la PESA en sus tiempos. A ver, bueno, lo del libro ya lo hemos solucionado. El libro se llama, Historia del Español de América. Madrid Gredos, 1999. Ya se lo voy a enviar yo ahora mismo a Joana para que lo suba, de manera que ahí lo tienen y no hay problema. A ver, me dices, Lilian, que está el artículo en la revista Lenguaje. Pensaba que estaba en la otra. Sí, bueno, la idea de Canarias, de hecho, fíjense, la emigración canaria a Venezuela se da hasta el siglo XX, ¿no? Hasta los años 60 o 50, de manera que es lógico esos parecidos, ¿no? Esos parecidos. Vamos a hablar luego mucho de la emigración canaria, o vamos a hablar de lo que podamos, porque no se sabe mucho, pero eso ya en la próxima clase. El voseo, Andrés, es el uso de vos por tú. Vos sos, vos tenés, que utilizan, se suele decir, lo utilizan los argentinos. Bueno, argentinos, uruguayos, paraguayos, chilenos, bolivianos, parte de los peruanos, parte de los venezolanos, parte de los colombianos, toda Centroamérica. En realidad es casi más general, al menos desde el punto de vista geográfico que el tú. Vamos a tener toda una clase sobre el voseo, de manera que ahí hablaremos largo y tendido sobre el tema. Muchas gracias, Mercedes. La división dialectal de Venezuela, yo ahí quizá de una forma intuitiva, bueno, yo conozco el trabajo que hicieron en el año 96 Paola Bentivolio y Mercedes Sedano, donde hablan precisamente de la división. Quizá de una forma intuitiva yo distingo Caracas, Maracaibo y Mérida, ¿no? Como tres zonas de habla muy diferente. Y creo que ya está. Creo que ya está. Perfecto. Pues entonces creo que hasta aquí hemos llegado por hoy, ¿no? Me he pasado hoy solo 5 minutos, creo que ayer me pasé más, ya, en fin, ya supongo que en la próxima clase llegaré en medio exacto. No sé si hay algún comentario, alguna cosa más. ¿No? Perfecto. Entonces fíjense que ya lo que hemos hecho, y ya voy terminando con esto, ya termino de verdad, créanme, más siendo sábado. Fíjense que lo que hemos hecho ha sido describir esos ingredientes. Ahora vamos a describir en la próxima clase, por un lado, ¿quiénes son los que emigran a América? Si el español de América es la continuación del español de España y el español de España es tan variado, ¿quién emigra a América? Y por otro lado, ¿cuál es el proceso que da como resultado un español propiamente americano? Eso ya lo hablamos la semana que viene. ¿Sí?
Y nada, es su sábado, aprovechen y descansen y disfruten, que para eso es fin de semana. Nos vemos entonces el viernes que viene con un nuevo enlace que nos enviarán a todos para acceder desde ese nuevo enlace. Bueno, pues buenas noches entonces y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, José. Chao a Nos vemos. todos. Chao.